que estoy sometiendo a consideración de ustedes justamente lleva el título de Eficiencia en las puestas a tierra con la reutilización de los pañales de bebés. En la pantalla principal pueden ver ustedes un anuncio que sacó el diario Correo el 21 de agosto del 2018, donde un delfín muere asfixiado después de tragarse un pañal desechable. Esto probablemente pues nos marca a nosotros una alerta, ¿no? ¿Cuántas especies marinas están prácticamente falleciendo por esta mala disposición de estos residuos sólidos? Al igual que afecta así a la vida marina, también afecta a nuestro ecosistema. Entonces los colegas nos hemos reunido y justamente este tema nace pues a raíz de que en cierta oportunidad tuve la suerte de ver un pañal desechado que estaba obviamente no correctamente dispuesto, pero lo curioso era de que mantenía la humedad en su entorno. Entonces esto trajo la idea, después de esta observación, de que si esto conserva la humedad, es decir, es un material higroscópico, ¿por qué no se puede utilizar en las puestas a tierra? Como preámbulo, eso es el tema, ¿no? El contenido de mi exposición se basa en lo siguiente. Está la introducción, los antecedentes, el problema de investigación, la justificación, el método y tipo de investigación, así como los materiales que se utilizan en las puestas a tierra. También se hará la discusión de los resultados. Al final comentaré las conclusiones y recomendaciones, así como las referencias a las que arribo. En la foto pueden ustedes observar una poza a tierra justamente utilizando los pañales de bebés desechables. Resumen. La reutilización de estos pañales de los bebés en las puestas a tierra no ha sido tratado anteriormente. Significa esto que este es un tema que se está innovando en este medio. A nivel del campo de la ingeniería eléctrica, muchos de los colegas utilizamos en las puestas a tierra para mantener la humedad el carbón, la tierra orgánica, la bentonita, etcétera, ¿no? Pero esto obviamente que ya se quiere hacer el cambio correspondiente. Para mi persona y en especial para todos los colegas va a ser bastante saludable que se utilicen los pañales descartables, dado que está comprendido dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el 3, 12, 14 y 15, que más adelante voy a explicar. La eficiencia de las resistencias de puestas a tierra fue, en este caso, a nivel comparativo, con lo que es el cemento conductivo, la sal común, y también las puestas a tierra que se utilizan con sales higroscópicas. Introducción. A fin de no dar lectura detalladamente a lo que dice la introducción, les puedo comentar de que este es un tema, obviamente, que tiene que ver con la contaminación. Nuestro objetivo fundamental es reducir la contaminación. Imagínense ustedes, ¿no? La foto que ve es bastante elocuente. Los pañales de bebés suponen 900.000 toneladas anuales de residuos. De acuerdo a la fuente que se cita, esto es en España. Se comenta pues que una persona, un niño, va a utilizar un promedio de 6 pañales por día. Y hasta que tenga una edad promedio de 3 años, es una cantidad bastante que se va en lo que es los residuos sólidos. De los antecedentes, se ha tomado en cuenta lo tradicional y lo común que utilizan muchos autores, muchos especialistas, en lo que son los aterramientos. Siempre están utilizando la tierra agrícola, es decir, la tierra humosa, que tiene bastante humus. El carbón vegetal, también el abono, el estiércol, la bentonita, entre otros materiales, que hacen que se mantenga la humedad. Para la medición de la resistencia puesta a tierra, por supuesto, se ha considerado el Metrater en forma uniforme para todos los casos. Aguilar, en el 2010, al igual que muchos otros autores, también nos manifiesta que la relación de la puesta a tierra está en función de los parámetros que se detallan ahí. La resistividad, equivalente del suelo, 2pi, y esta es la longitud de la varilla en Cooper-Well, así como su diámetro. Pero el diámetro aquí obviamente va a ser, como nos pide el radio de la varilla, va a ser la mitad del diámetro. Si nosotros tomamos en cuenta, esos son los parámetros que definen la resistencia de una puesta a tierra. Ahora, toda resistencia, en este caso resistividad del terreno, está en función de la cantidad
de sal, la temperatura, el grado de compactación, etcétera, ¿no? Entonces, tal es así que se tiene en el cuadro adjunto las resistividades típicas que se ha encontrado de algunas rocas o materiales. El cuadro estadístico nos muestra la cantidad de niños que nacen y la cantidad de niños que mueren en nuestro país. Para el año 2020 se tenían 567.512 niños que nacieron. Asimismo, la cantidad de niños que fallecieron en 1.555. Si nosotros tomamos como dato esto que es una fuente del INEI, prácticamente que en el Perú se están desechando un promedio de 3.395.742 pañales por día, sacando a que un niño tiene la utilización de 6 pañales por día, ¿no? Este es un promedio, obviamente. Entonces, esto es sumamente perjudicial para nuestro medio ambiente, ¿no? A la vez de que muchos padres o madres de familia pueden decir, ¿no? El pañal es bastante útil, que ya no lavamos, etcétera, pero como vemos, realmente es una preocupación para nuestro ambiente. Si no hacemos algo, vamos a estar prácticamente en muchos problemas más adelante. Para enfocar este tema de investigación, hemos planteado el problema general siguiente. Dice, las resistencias de puesta a tierra con pañales reutilizados de bebé es más eficiente respecto de las dosis de sales electrolíticas y el cemento conductivo, es la pregunta general que nos hacemos. Y como problemas específicos se plantea que la eficiencia de la resistencia de puestas a tierra con pañales reutilizados de bebés es significativa respecto de las dosis de sales electrolíticas. Asimismo, el otro problema específico se menciona que la resistencia de las puestas a tierra con pañales reutilizados de bebés es significativa respecto del cemento conductivo. En otras palabras, se va a hacer un estudio comparativo. La justificación, ya lo comentaba, tiene que ver bastante con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, en lo que se refiere al objetivo 3, que es salud y bienestar. El objetivo 12, producción y consumo responsables. La vida submarina, el objetivo 14, y el objetivo 15, la vida de ecosistemas terrestres. Todo proyecto, de acuerdo a mi concepto, en mi opinión, obviamente pues debe estar centrado en estos objetivos generales que nos da la ONU, que nos da incluso el plazo que del 2015 al 2030 debemos reducir en algo estos estándares a fin de mejorar la calidad de vida de la población. En lo económico, se justifica porque ya no se va a adquirir, es decir, las personas dedicadas a este rubro de las puestas a tierra ya no van a comprar más carbón vegetal, ya no van a comprar más la bentonita, sencillamente van a ayudar a conservar, en este caso, nuestro medio ambiente, utilizando o reutilizando los pañales de bebés. La justificación técnica se menciona, se resume en que la utilización de los pañales descartables va a ayudar a mejorar la resistencia de la puesta a tierra, puesto que es un material que retiene la humedad, es decir, es más higroscópico referente a los otros. Entonces, esto va a hacer que la justificación técnica sea también adecuada. En lo ambiental, hay un beneficio que se espera, el cual es reducir el impacto negativo que causan los pañales descartables a nuestro medio ambiente, ya que la disposición como producto final también implica costos que no se evalúan en el presente trabajo. El método de investigación que se consideró en este trabajo es el método de la investigación científica, ¿no? El tipo y nivel de investigación es una investigación aplicada o tecnológica, y el nivel es correlacional, por cuanto se está relacionando lo que es la resistencia de las puestas a tierra respecto a la eficiencia que va a dar el cemento conductivo, las sales electrolíticas, así como la sal industrial con los pañales. El diseño de la investigación es cuasi experimental. El objeto de la investigación justamente son las puestas a tierra con los pañales descartables, el cemento conductivo y las dosis de sales electrolíticas. Para analizar su eficiencia en cada una de ellas, se evalúa en función del valor de la medición de la resistencia de puestas a tierra. En otras palabras, se ha tenido que hacer la medición de cada una de las pozas a lo largo de 6 meses, en 6 oportunidades, para saber cuál de ellos tiene mejor eficiencia o cuál de ellos tiene menor resistencia de puesta a tierra.
Muchos pueden decir, ¿no? El lugar que uno va a colocar una puesta a tierra o de repente la poza no va a ser uniforme, entonces esto puede ocasionar cierta variación. Para evitar esto se ha realizado el estudio en una misma zona, es decir, en áreas contiguas que no tienen mucha variación. El lugar específico es Aprovi, UNSP, el sector de Batanyacu, el distrito del Tambo, provincia de Huancayo. Los agujeros se han aperturado un total de 4 de 80 centímetros de profundidad con 50 centímetros de ancho. Cabe mencionar de que entre poza y poza se ha tenido la precaución de que no debe haber una distancia menor de 2 metros a fin de evitar interferencia respecto del radio de acción de cada poza tierra, que debe ser en forma independiente para medir sus resultados. Respecto a los criterios de uniformidad, se utilizaron, como vuelvo a mencionarles, el mismo tamaño de las varillas, el mismo tipo de suelo, el apisonamiento ha sido efectuado por una misma persona con mismo peso, la superficie de contacto de la varilla también viene a ser la misma porque es una varilla de 80 centímetros en todos los casos. El material de la varilla es el Cooperwell, que también es el mismo. Respecto al contenido de sal del terreno, también es el mismo, no se ha tenido ninguna variación. La temperatura, al igual que la humedad. En otras palabras, todos estos criterios han sido los mismos para cada una de las puestas a tierra. Entonces, solamente el efecto de la medición en las resistencias de puesta a tierra va a ser ya el efecto de los aditivos, es decir, de la sal electrolítica, el de los pañales descartables y la de que es el cemento conductivo. Tal como mencionaba, las varillas que normalmente en el mercado nos venden pues de 2,40 metros por 5 octavos de pulgada, se ha dividido entre 3, se ha conseguido una más adicional y se ha tenido un total de 4 varillas de 80 centímetros cada una de longitud y su diámetro de 5 octavos de pulgada. El suelo, ya lo he mencionado, es la misma. La cantidad de litros de agua inicial que se colocó en cada poza para efectos de hacer el tratamiento correspondiente, ya sea con el cemento conductivo o con la sal electrolítica, ha sido de 20 litros cada una, no ha habido variación. La compactación ha sido la misma y todo lo demás que ya se ha mencionado. En la figura se observa obviamente la preparación de los pañales, la disolución de las sales electrolíticas para hacer la puesta a tierra correspondiente. Producto de las mediciones se ha tenido pues la tabla que se acompaña ahí. Por ejemplo, ¿no? El 9 de diciembre del año 2020 la sal electrolítica Protegel tuvo 21.9 ohmios. El 9 de enero 24.9, el 2 de marzo 15.6, el 15 de mayo y el 8 de junio no se realizaron mediciones. Como esto fue efectuado en un medio, obviamente sin cercar, se ha sufrido la sustracción en esas 2 últimas mediciones de la varilla correspondiente para la medición con la sal electrolítica, en esta puesta a tierra con sales electrolíticas. El cemento conductivo tuvo 43.5, 183.3, 519.3, 649 y 20.7. Al igual que se describe, bueno, los otros con pañales descartables y también con pañales descartables y sal industrial. Las mediciones están prácticamente a la vista en las tomas fotográficas. De cada una de las fechas se detalla, por ejemplo, ¿no? Pañales y sal, junio del 2021, pañales y sal, marzo del 2021, etc. Se tienen las mediciones que pueden sustentar estos valores que se adjunta en la tabla. Mediante el SPS se hizo el cálculo correspondiente y se ha determinado la media, que es el método, en este caso la forma comparativa de la eficiencia de las puestas a tierra. La media nos dice obviamente que la poza con sales electrolíticas tiene 20.8, en otras palabras es mucho más eficiente que las demás. Le sigue la poza con sal industrial y pañales con 39.38 ohmios. Luego está la poza con pañales descartables, 71.34 ohmios. Y al final se tiene la poza con cemento conductivo con 283.16 ohmios. El gráfico comparativo se tiene al lado derecho
Y obviamente, pues es necesario resaltar de que la poza con cemento conductivo, si bien es cierto, tiene bajos valores, eso se presenta solamente cuando hay humedad. Pero cuando hay, en este caso, periodo de sequía, es decir, no hay esa época de lluvias, no hay humedad correspondiente que circunde o se pueda, en este caso, hacer el mantenimiento correspondiente, esos valores se elevan tal como está demostrándose en los resultados correspondientes. Discusión de los resultados. La poza electrolítica o la poza con sal electrolítica, su valor más bajo es 15.6 ohmios. El más alto es 24 ohmios en todas las mediciones. Su media 20.8 ohmios. Es la poza mucho más eficiente, ¿no? La poza con cemento conductivo, su valor más bajo es 62 ohmios y el más alto es 519.3 ohmios. No tiene estabilidad, varía por épocas de sequía y lluvia. Su media es la más alta de las 4 pozas analizadas y tiene un valor medio de 283.60. La poza con pañales descartables, su valor más bajo es 39.6 ohmios y el más alto 97.8 ohmios. Tiene una media de 71.34 ohmios. La poza con pañales descartables y sal industrial, su valor más bajo es 20.9 ohmios y el más alto 74.3 ohmios con una media de 39.38 ohmios. En los gráficos se observa también las mediciones efectuadas. Luego de este monitoreo, se puede entender pues de que en periodo de sequía nos va a dar altos valores la poza, en este caso que está con cemento conductivo. La poza que tiene la sal electrolítica Protegel tiene mejor estabilidad en los 7 meses que se efectuó el seguimiento, el monitoreo de estas puestas a tierra. La poza a tierra con pañales descartables y sal industrial tiene valores relativamente mayores que la poza efectuada con sal electrolítica, pero presenta una estabilidad mejor durante el lapso de tiempo considerado. Asimismo, la puesta a tierra solo con pañales descartables tiene un valor mayor de la resistencia de puesta a tierra que los otros tipos empleados en el estudio, a excepción de la puesta a tierra con cemento conductivo. Conclusiones. Se concluye que la reutilización de los pañales descartables de bebés en las puestas a tierra tiene una mejor eficiencia respecto del cemento conductivo, pues la media del cemento conductivo es 283.16 y de la poza con la reutilización de los pañales es de 71.34 ohmios, por cuanto al ser un material higroscópico conserva la humedad y esto hace que se reduzca el valor de la resistencia puesta a tierra. El costo de la implementación de la reutilización de los pañales de bebés en las puestas a tierra no es significativo, por cuanto solo se requiere de la disposición adecuada en las clínicas y hospitales. La implementación de la reutilización de los pañales de bebés en las puestas a tierra ayudará a reducir la contaminación de nuestro ambiente. Asimismo, se ha llegado a las siguientes recomendaciones. Se sugiere continuar con el presente estudio realizando una comparación de cada tipo de puesta a tierra con el agregado de los pañales para poder evaluar cuánto influye en el valor de la resistencia puesta a tierra la utilización de los pañales. Asimismo, es necesario profundizar la investigación respecto a la influencia de la corrosión de la varilla por efecto de las sales de los componentes en una puesta a tierra. Señores miembros del jurado, he llegado a la finalización de mi exposición. Estoy sujeto a responder las preguntas que ustedes estimen por conveniente. Muchas gracias. Bien, ingeniero Hugo Lozano, muchas gracias. Vamos a dar a continuación proceso a las preguntas que los miembros de su mesa de jurado tengan a bien realizarle. Para ello, invito al presidente de la mesa de jurado, al ingeniero César Aguilar Galarreta, para que inicie su intervención. Adelante, ingeniero Aguilar. Gracias. No sé si el ingeniero debe dejar de compartir, a mí no me molesta, pero... Sí, ingeniero Lozano, ¿podría dejar de compartir la pantalla? Excelente. Sí, excelente. Ok, bueno, interesante el trabajo, muchas gracias por su trabajo y que es bastante interesante el concepto. Yo lo que podría, quisiera ahondar para variar, como digo, todo el proceso está bien claro, pero al final
justamente en las conclusiones y recomendaciones indica que el costo de implementación primero de la reutilización de los pañales de bebés en las puestas a tierra no es significativo. Bueno, y requiere la disposición adecuada de clínicas y hospitales. Mi pregunta sería, Sí, va por ahí. de todas maneras, habría que hacer un cálculo que sea un poquito más preciso de qué tan significativo o poco significativo es, y depende de tener un sondeo primero de cuál sería este costo en las clínicas y hospitales, ¿no? Y la otra parte de la recomendación justamente dice continuar con el presente estudio, realizando una comparación de cada tipo de puesta a tierra con el agregado de los pañales para poder evaluar cómo influye en el valor de resistencia puesta a tierra y profundizar la investigación respecto a la influencia de la corrosión de la varilla por efecto de las sales de los componentes en una puesta a tierra. Concretamente, justamente esos 3 puntos yo quisiera que usted pudiera ampliar un poquito. El costo, qué se tendría que hacer para continuar con el estudio, y en el tema específico de profundizar la investigación respecto a la influencia de la corrosión en la bahía. Esos 3 puntos, por favor, si pudiera ampliar un poco. Sí, ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Muy buena su consulta. En primer lugar, el costo cero está referido a que la reutilización de estos pañales de bebés, obviamente, pues nadie lo vende. Solamente se tendría que, en este caso, estar o hacer una coordinación, otra vez algún convenio con las clínicas o los hospitales para que los especialistas puedan visitar a la sala de los neonatos o donde están almacenando los pañales descartables. Esto significa de que obviamente se tendría que colocar un recipiente adecuado y después de repente de 3 o 4 días o de repente a la semana se podría estar disponiendo en las puestas a tierra. Se ha hecho un cálculo de que en cada puesta a tierra podría ingresar incluso hasta de 50 a 100 pañales. Entonces, esto es bastante saludable para nuestro medio, ¿no? Si todas las personas, los electricistas o las personas, y si es un aterramiento, imagínense, ¿no? Para una subestación podría ingresar mucho más todavía. Esto es bastante saludable. La siguiente consulta es respecto a la recomendación que usted formula. En la recomendación, obviamente, menciono que se debe profundizar este trabajo, dado que la corrosión no ha sido objeto de estudio. Me explico mejor. Cuando uno tiene una sal electrolítica, la sal electrolítica tiene sus propiedades siguientes. Uno, que debe ser buena conductora, debe conducir la electricidad. 2, de que debe ser un material higroscópico, es decir, debe mantener la humedad. Y 3, no debe ser corrosivo. Esa es la característica fundamental de toda sal electrolítica, del cemento conductivo, etcétera, ¿no? Entonces, si yo hago, por ejemplo, una comparación con las sales electrolíticas, Protegel, Laborgel, Pratgel, Silicagel, Torgel, etcétera, las distintas marcas de sales electrolíticas, tendría que yo saber cuál de ellos me genera mayor corrosión en el cobre, es decir, en la varilla, que es un material de cobre, o Cooperwell, cuál de ellas me genera mayor corrosión. Esto mismo se tendría que aplicar a los pañales de los bebés. Extraoficialmente sé que puede haber de repente residuos de la orina de los bebés, y esa orina que obviamente tiene sal, ¿cuánto influye en la corrosión de la varilla de la puesta a tierra, que es de cobre? Eso es el estudio que falta profundizar, ingeniero César. A eso era la referencia de mi recomendación, que se podría ahondar en el futuro esta recomendación. Una cosita más, nada más. En muchos sitios he tenido oportunidad de ver, tanto para evitar sobre todo para evitar el robo de la varilla, han empezado a usar varillas de fierro, no de cobre. ¿Ha hecho alguna comparación en ese sentido? Sí, ingeniero, es correcto, ¿no? Muchas de las personas se están robando las varillas de cobre. Justamente los fabricantes ahora han establecido utilizar el Cooperwell, que es una aleación de lo que es el cobre y acero. Pero cuando se utiliza solamente una varilla de fierro, en realidad se está poniendo en riesgo las instalaciones, las vidas humanas. A la larga es mucho más perjudicial, mucho más costoso. La cantidad de accidentes de electrocución,
o de repente de incendios, es justamente porque esa puesta a tierra no tiene los valores adecuados para poder disipar las corrientes altas o tensiones que se puedan generar en el sistema. Cuanto más bajo es el valor de una resistencia de puesta a tierra, es mucho mejor, va a proteger mejor. Pero si yo considero fierro, eso va a tener una resistencia altísima. Entonces no va a ser lo más adecuado, ingeniero. Ok, gracias. Muchas gracias. A continuación damos el uso de la palabra al segundo miembro de la mesa de jurado, al ingeniero Alejandro Barbachán. Adelante, ingeniero Barbachán. Gracias, ingeniero Villafuerte. Felicito su trabajo, ingeniero Lozano, primeramente. Lo felicito. A la vez, las preguntas muy prácticas, ¿no? O sea, usted mencionó, perdón, que estaban en conversación, un acuerdo, ¿no?, con hospitales y clínicas para poder tener los pañales, ¿no?, para poder tener esta materia prima. ¿Hay algún filtro o calidad, llamémoslo así, ¿no?, para poder decir este tipo de material es el adecuado para usarlo, o solamente usted toma en volumen todo este material de los pañales? Muchas gracias por su pregunta, ingeniero. El asunto es de que obviamente como persona natural hice los contactos con el Hospital del Carmen, el Hospital Carrión, algunas clínicas, pero ellos por este asunto de la pandemia obviamente no nos han permitido incluso el acceso. Comentaron de que de repente podríamos ser infectados o tal vez infectar a causa de este coronavirus que nos está prácticamente azotando a toda nuestra población. Claro. Debido a eso ya no se ha insistido en este asunto. Es muy probable ahora de que después de las vacunas, una vez de que todo se normalice, obviamente todas las personas vamos a acceder a nuestras actividades normales, y es ahí donde necesariamente tenemos que hacer este requerimiento, ¿no?, a todos los hospitales, especialmente a la sala de los neonatos. Los hospitales están prácticamente teniendo en Huancayo una cantidad de, obviamente, de niños que nacen. Entonces, si nosotros logramos captar solamente por lo menos en algo esos pañales descartables que ellos los deshacen día tras día, prácticamente estaríamos de repente coordinando con los medios de comunicación y anunciando, ¿no?, a todos los electricistas, a las personas que están dedicadas en este rubro, a fin de que puedan difundir y utilizar estos pañales descartables. Eso es lo que nosotros nos proponemos, obviamente, para el futuro. Claro, después de la pandemia es lógico, ¿no?, y proyectarlo, ¿no?, como una nueva alternativa. ¿Hay alguna proyección después de la pandemia de aumento de volumen de estos pañales o todavía está en estudios? Bueno, respecto a la estadística que hemos sacado del INEI, esta cantidad de pañales se ha mantenido, no ha habido ninguna variación, no tenemos información fresca de datos estadísticos. Desde ya las personas, obviamente, es bastante lamentable, ¿no?, han dejado de utilizar los pañales de algodón que anteriormente utilizaban. Era tradicional ver, pues, en muchas casas cantidad de pañales colgados, secándose, pero ahora en ninguna casa hay. Hasta en las zonas rurales se ha podido observar de que están utilizando los pañales descartables. A su vez, los amigos que fabrican estos pañales descartables, viendo este efecto perjudicial que hacen al ambiente, algunos de ellos están innovando por considerar pañales descartables, pero con un plástico que sea biodegradable, que se degrade más rápido. Entonces, eso es lo que ellos están propiciando por ahí. Pero la competencia en el precio es bastante significativa, ¿no? Las personas siempre van a optar de repente de utilizar un pañal que no es biodegradable más rápidamente. Entonces, siempre van a haber, en este caso, pañales que se van a emitir, y lo que es peor, la disposición de estos residuos sólidos no está siendo en forma adecuada. Muchos residuos de clínicas, hospitales, van a los botaderos, no se tiene una disposición adecuada. Entonces, todo esto genera los efectos de que, bueno, en la foto principal de mi presentación, hace que en alguna oportunidad llegue a los ríos o llegue a los mares, y obviamente la vida marina de los peces están prácticamente en riesgo, ¿no? Eso es lo que le podría comentar. Claro, no hay focos o acopio, ¿no?, de los residuos, eso sí, en eso tiene razón. ¿Hay alguna normativa que vea eso ya voy a llamarlo así, ¿no?, alegremente lo dejan a algunos hospitales, en los ríos, en los mares? Existe una normativa netamente para los residuos de hospitales.
más que nada lo que son las inyecciones, los de repente elementos un poco contaminantes. Ellos tienen que disponer un lugar donde lo quema, lo incinera, Claro, y es ahí, ¿no?, incineran. donde son materiales bastante deseables. Pero en lo que se refiere a los materiales desechables de los pañales específicamente, no hay ninguna normativa que obligue a los hospitales a disponer en forma adecuada de estos residuos. Caray. Sí, bueno, hay que mejorar esa parte, ya es trabajo nuestro, en Sí. todo caso. Le agradezco, ingeniero Lozano, lo felicito también por su presentación y las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, profesor. ingeniero Barbachán. Damos a continuación el uso de la palabra al tercer miembro de la mesa de jurado, al ingeniero Guillermo Olivares. Adelante, ingeniero Olivares. Sí, muy bien, ingeniero Lozano. Siempre es saludable en la ingeniería que los ingenieros estén observando y viendo las oportunidades. Lo único que yo, que trabajo con bastante de puestas a tierra, es la, la propaganda, el conocimiento, porque desgraciadamente cuando se trabajan hay estándares, que se tienen que cumplir, medidas, tiempos, etcétera. Y los materiales no son pues únicos. O sea, necesitan un control de calidad, una, una serie de cosas que creo que si usted lo profundiza más en estos tiempos, de repente para más adelante podría implementarse. Y también la parte del costo. El costo no es cero. Cuando se trata de reutilizar cualquier producto, el momento de reutilizar ya hay un costo. Si no, no se reutiliza. Entonces hay una serie de costitos que, lo que decían los ingenieros que presentan trabajos, si no lo vinculan a la parte TIR-BAN, o sea, valor de medición de la inversión, es bien complicado, todavía no está en estudio. Pero muy buena su observación como ingeniero, y más bien le rogaría que continúe, lo complemente con lo que estamos conversando, eh, la calidad, el control de calidad, la propagación, difusión, la presentación en los lugares que son, que deben pues liderar este tipo de cosas, como el Ministerio de Salud y el Congreso también últimamente con informaciones de este tipo. Ese sería mi comentario, ingeniero. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Guillermo. En realidad tiene usted toda la razón. El estudio debe de repente considerarse, aunque su costo yo lo considero muy mínimo, por eso le deseo no tan apreciable o significativo, ¿no? El beneficio actual neto debió considerarse, también su estudio de la tasa interna de retorno, etcétera. Pero eso sería cuando son gastos de repente significativos. Si una persona hace un convenio, va a un hospital, al dueño del hospital o el administrador, le va a ser bastante agradable, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí están los pañales, está en ese cilindro, lo hemos dispuesto ahí, tómalos, no nos va a vender. Obviamente, entre comillas, vamos solamente a ayudarle, incluso al personal del hospital, a disponer esos residuos sólidos antes de que llegue el recolector de los residuos sólidos de cualquier municipio. Por ese motivo yo lo consideraba como si fuera de repente un costo despreciable, ¿no? Tal vez podría de repente considerarse, ¿no?, el mismo hecho de ir a recoger a una clínica o un hospital, el gasto de los pasajes, el tiempo, etcétera, podría implicar. Pero si yo considero ese mismo gasto de pasaje, tiempo en ir a buscar de repente la bentonita o la tierra humosa o el carbón vegetal, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, debido a eso era que lo consideraba casi no tan significativo. Bien, ingeniero Olivares, ¿alguna réplica o alguien quiere hacer alguna réplica? Está bien, es bueno lo que dice el ingeniero, y faltaría, pues como le digo, que se hagan las pruebas, se hagan ciertos pilotos para ver este tipo de cosas. Todavía le falta algunas cositas. Siempre que utiliza, pues, para hacer puestas a tierra, yo utilizo bastante. Tengo que tener a la mano lo más real posible y sé dónde ubicarlo
en el tiempo que me dan para poder realizar la puesta a tierra. Y hay tiempo que cumplir, mediciones, es decir, hay costos, incluyen muchos costos de ahí que al ser comparados con lo que usted dice de la disposición de estos materiales, de repente podrían ser, bueno, deberían ser más económicos. Es la única era mi observación, ingeniero. Adelante. Sí, ingeniero, de acuerdo con su planteamiento, ¿no? El estudio en realidad, a medida que se profundice, quisiera realizarlo ya no haciendo un comparativo con una sola sal, sino con todas las sales electrolíticas, incluido lo que es el cemento conductivo, tal vez de otros fabricantes, y ver ya el efecto que tiene respecto a la corrosión de la varilla de puesta a tierra, ¿no? Eso sí, considero que está pendiente, justamente por eso lo recomendaba y lo estaba señalando claramente en las recomendaciones. Muy bien. Si no tenemos ninguna intervención más, agradecemos en principio al ingeniero Hugo Lozano Núñez por su trabajo que nos ha presentado y damos por concluido esta exposición. Y de aquí nos vemos, hacemos un break para la hora del almuerzo y nos vemos en 1 hora. Muchas gracias con todos.